Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a nuestras lecciones que tenemos los domingos acerca desde mi posición en Cristo. Estamos en esta serie de enseñanzas que estamos trayendo los domingos y hoy estamos en la lección número 14, que es operando desde mi posición de fe. Mi posición, operando desde mi posición de fe. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre atentos, escuchar estos mensajes, recibir estos mensajes, porque definitivamente es la palabra de Dios, el Evangelio de la Gracia, que va transformando nuestra alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para así comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta, según Romanos capítulo 12, verso 2. Bueno, vamos a ir al versículo de inicio, los versículos de inicio que tenemos en cada enseñanza los domingos, y estamos en Filemón capítulo 1, versos 5 al 6. Dice de esta manera: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por medio de Jesús. Hemos dicho que para que la fe sea efectiva en nosotros es necesario tener un conocimiento o conocer lo que hay dentro de nosotros, y lo que hay dentro de nosotros, hablando del Espíritu, es todo el bien de Dios. Recuérdese que Cristo es la plenitud, según Colosenses capítulo 2, versos 9 y 8 y 10, que Cristo es la plenitud de Dios. Y como Cristo está en nuestro espíritu, está y es uno con nosotros, pues quiero decirte que en nosotros está la plenitud de Dios. Yo sé que esto hay que meditarlo, hay que estudiarlo, pensarlo, investigarlo, escudriñarlo para comprenderlo completamente. Pero bueno, gracias al Señor que domingo tras domingo estamos aprendiendo acerca de este pasaje, en la cual el propósito de Dios siempre es que disfrutemos de su herencia, disfrutemos de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Por eso estamos hablando de esta serie, Mi posición en Cristo. Quiero decirles, creo que ya vamos terminando acerca de esta. No es que termine en sí la serie, sino que hago unos cortes de la serie para empezar a ver algunos otros temas, como la gracia, volver a hablar acerca de la gracia y algunos otras enseñanzas que tenemos que son sumamente importantes, porque es un complemento en nuestra vida. Por eso es que Pablo decía, no vuelvo, Filipenses 3:1, no me canso, parafraseándolo, no me canso de estar repitiéndoles lo mismo, porque es para seguridad de cada uno de nosotros. Y recuérdese que lo vamos a ver más adelante. Yo lo que vengo es a recordarles lo que hay en usted y lo que son ustedes. Estudiamos el domingo pasado el recordar. Dijimos que yo vengo a recordarlos, dije anteriormente, lo que son, lo que tienen y pueden hacer en Cristo Jesús. Ese es mi trabajo, según Colosenses capítulo 2, verso 29. Este es mi trabajo, mi profesión, mi enseñanza. Porque algunos dicen, ¿por qué el pastor habla solo de esta área y esta área y no habla de otras áreas? Bueno, busco la manera de enseñar todas las áreas de nuestra vida. Les he recordado y les vuelvo a recordar que enseñamos en 10 áreas básicas de nuestra vida, que es la espiritual, la emocional, la mental, la física, la familiar, la empresarial, la económica, la residencial y la social y gubernamental. Los basamos en esas 10
principios para estar enseñando la palabra de Dios. Pero Dios ha llamado a cada ministerio en un énfasis, como hay médicos en énfasis, como cuando estudié en el seminario, que tengo dos énfasis en lo que es el pastorado, y en el ministerio también tenemos los pastores énfasis. Por eso es que Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice ya pastores y a otros maestros, no, y pastores y maestros. Se entiende que el pastor debe tener el ministerio también de enseñanza. Y como decía, muchas veces me ven en un énfasis, porque es lo que Dios me ha revelado. Por ejemplo, algo que llamaba mucho la atención y a veces hasta lo criticaban al profeta Kenneth Hagin, ya está con el Señor él, un hombre de fe, y le preguntaron, pero ¿por qué solo habla de fe? Dice, porque eso es lo que Dios me mandó a enseñar, fe. Pues quiero decirte que ese es mi énfasis en lo que es todo lo que es la obra de Cristo Jesús terminada en nosotros y lo que somos nosotros tenemos y podemos hacer. Estudiamos cómo cómo el salmista le dio instrucciones a su alma de no olvidarse, Salmo 103, se recuerdan, sino en alabar por los beneficios y no olvidar esos beneficios que Dios le había dado. Dijimos que alabar es una acción de agradecimiento. Esto significa que cuando damos gracias, estamos también alabando a Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Vimos una técnica llamada hileísmo que practicó el salmista. Esas conversaciones internas que tenemos. Vimos que la palabra beneficio en hebreo es gamal, que se refiere a acciones de gracia y misericordia de Dios hacia su pueblo. Sí, cuando hablamos de beneficios, lo que estamos hablando es de la gracia de Dios y la misericordia de Dios a nuestro favor. Vimos que en los versos 1 y 2 del Salmo 103 el salmista enfatiza no olvidar, no te olvides, dándole sumamente importancia. Recuérdese que Jesús, cuando le daba mayor importancia a algo, decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Empezaba a enfatizar algo. Vuelvo a decirles, siempre estaba enfatizando cosas sumamente importantes. Entramos en la enseñanza de viviendo según nuestra posición de la fe. Esa es la segunda parte que entramos. Vimos que la fe es el estatus ante Dios. Vimos que debemos de estar firmes en la fe. No fabricar fe, sino mantenernos firmes. O en sí, ¿qué es fe? Es mantenerse firme en algo que Dios ya ha dicho que es mío, no que va a ser, sino que es mío, y estar firme en lo que Cristo pagó el precio por eso que hizo por mí y por ti, lógicamente. Vimos que la fe no mueve a Dios. Siempre hemos oído la fe mueve a Dios. No mueve a Dios, sino que responde, la fe responde positivamente a lo que Dios ya hizo. Sí, la fe, ahorita vamos a entrar un poquito más en esto para entender, la fe se mueve solamente en lo que ya Dios hizo. Pastor, ¿y cómo sé yo lo que ya Dios hizo por mí? Bueno, estamos estudiando la palabra de Dios y está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, que lo que Dios a través de Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Operando en nuestra posición de fe. Es lo que vamos a ver hoy. Operando en la posición de fe. Sí, yo no voy a buscar fe.
No, yo no voy a buscar fe. Yo no voy a orar por fe. No, no. Voy a caminar. Voy a vivir, como dice Romanos capítulo 1, verso 18. Voy a vivir por fe. Como dice 2 Corintios 4:13, voy a caminar por fe. Como dice 2 Corintios 5:7, que dice que caminamos por fe y no por vista. Es decir, voy a actuar en fe. No voy a orar, ayunar y veremos esto, para que Dios nos dé fe o para que nos dé más fe. No, nos ha dado, según Romanos capítulo 12, verso 3, la medida de fe. Entendemos que la fe no es algo que debes hacer para que Dios te responda, porque Dios ya se ha anticipado a todo por su gracia y te ha provisto todo lo que te hace falta. O sea que a Dios no le toma por sorpresa cualquier circunstancia, cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida. Ya Él incluso, ya Él lo ha sabido o lo sabe. Ya Él en su sabiduría ya vio el futuro, y al ver el futuro vio lo que había en nosotros. Hay una serie de enseñanzas que voy a ver más adelante, que se llama A Dios no lo sorprende nada. Y con lo que viene, esa situación está totalmente la provisión de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice que ninguna tentación ha venido que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación vendrá la salida. Juntamente la tentación no la manda Dios, según Santiago 1:12. Dios no es tentado ni puede y no tienta a nadie, sino que juntamente con esa circunstancia, con esa tentación, con esa falta de algo, viene la provisión de Dios. Recuérdese cuando Abraham iba con Isaac al sacrificio en el monte, y Abraham le dijo, bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero el cordero, y hace algo tremendo que dice, Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá. Porque si somos uno con Dios, al proveerme, se está proveyendo Él. Yo sé que esto hay que sentarse y masticar, que es meditar esta palabra. Al proveerme, se está llegando a proveer Él mismo, porque somos uno en Cristo Jesús. Pero lo que tenía Abraham tremendo en fe era que Dios se iba a proveer. Y lo tremendo era que cuando iba a terminar el sacrificio, había un cordero, un animalito enredado, para que sobrenaturalmente, para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Bueno, así parafraseándole un poquito estos versos. La fe consiste en que respondas en una forma positiva, poniendo la carga sobre Jesús. Fe es reposar. Fe es descansar. Y cuando hablo de reposar y descansar, no es que dejemos de actuar físicamente. Lo que más el Espíritu a mí me lleva, porque nuestro espíritu está en reposo, es que nuestra alma entre en el reposo, no caiga en estrés, no caiga en ansiedad, no caiga en preocupación, sino que se mantenga creyendo en el Señor. Por eso es que Mateo capítulo 11, y permítanme hablarles un poquito acerca de este reposo, y es para hablar largamente lo que es el reposo de Dios. Pero en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, dice, sabemos que lo conocen bien, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llama a los cargados y llama a los trabajados. ¿Quiénes son esos? Los que están actuando según sus fuerzas humanas. Los que están actuando según cómo resolver. Pasan las noches enteras pensando cómo resolver esa situación, cómo resolver ese problema, cómo quitar ese obstáculo. Bueno, el Señor nos dice aquí que Él ha venido para que nosotros descansemos, porque la obra ya Él la hizo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Aprendamos de Él, que es manso y humilde. Como dije, no voy a entrar en esto porque si no me quedo ahí, lo que es manso y lo que es humildad. Y hallaréis descanso para vuestras almas, no para tu espíritu. En el espíritu somos reposo de Dios. Estamos en el reposo de Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si algo debemos de quitar en nuestro vocabulario, en el cristianismo, es que todo es difícil. Hay una frase que yo escucho mucho y predicadores. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero ir en contra de lo que Él ha dicho. Por tanto, yo ya dejaré de hablar. Bueno, por sí, yo ya lo dejé, de que lo aprendí. Pero es que todo es muy difícil. Es que esto es duro. Es que cuesta alcanzarlo. Claro, estamos programándonos mentalmente e enviando órdenes a nuestro cerebro, que nuestro cerebro empieza a dar órdenes a todo nuestro cuerpo, y eso es lo que nosotros actuamos según lo que hemos creído en nuestras fortalezas mentales. Por tanto, quítese eso ya de que ¿quién dijo que esto era fácil? Nosotros somos los que complicamos, y con todo el respeto, muchos de nosotros los predicadores le complicamos la vida a las personas, a los miembros de la iglesia, con tantas cosas que enseñamos. Lógicamente lo hacemos porque fuimos enseñados tradicionalmente, lógicamente lo hacemos queriendo de ayudar a las personas, pero estamos programando incorrectamente a las personas y no conforme a la mente de Cristo. Esto significa que no recibes por lo bueno que eres, ni por tus ayunos y oraciones que haces. Porque si lo haces, vas a caer en la posición de la autocondenación y no te va a permitir recibir de Dios, de lo que ya Dios ha hecho. Pues sí, ¿cuántas personas llegan y, pastor, pero ¿cuál es la razón de que no recibo? Porque necesitan más oración. Y aquel hermano ora. Es que necesita meterte en ayuno y entra en ayunos. Mi nieta mayor me llegó un día a la casa y me dijo, vieras que he estado en ayuno. Llevo 3 días en ayuno. ¿Y qué? Le digo, me siento tan mal, me siento débil, me siento mal. Le digo, no digas eso. Me siento muriendo. No digas eso. Le digo, pero sucede algo. El ayuno no es un sacrificio. Tenemos que aprender a ayunar. Es que yo escuché un predicador que dijo que había que entrar en un ayuno de 3 días para esto y esto y esto. ¿Y cuántas personas? Yo fui uno que ayuné hasta 40 días sin cortar. Todos los eneros ayunaba 30 días sin cortar. Y entraba en una autocondenación. Pero si yo ayuno, si he hecho todo y no pasa, no funciona, ¿cuál es la razón? Bueno, aprendí que el ayuno tiene su lugar, la oración tiene que tiene su lugar. Yo hacía campaña, no es que ahora no oro, contrario, oro, pero sabiendo que es lo que estoy orando. Hacía campañas de 10, por 6 meses, de 10 horas de oración diarias.
Pero llegaba el momento de que si no veía aquello, entraba en una autocondenación. ¿Pero qué está pasando? Si estoy haciendo esto, si estoy haciendo esto. Bueno, el alma que se condena vivirá siempre esclavizada. Pero el alma que se perdona vivirá siempre libre. Para mí, el obstáculo más grande para recibir por fe no es la incredulidad, sino la autocondenación. Porque conozco que la incredulidad no, es negar lo que Cristo ya hizo. Duda es tener miedo que sí va a suceder. Después estaré hablando. La incredulidad, que habla Hebreos capítulo 3, en el espíritu, duros de corazón, por eso fueron incrédulos. Y yo no creo que ningún hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, Cristo siendo uno con ellos en el espíritu, sean duros de corazón. Por eso tenemos que aprender a manejar los pactos. En Juan capítulo 8, me han escuchado hablar de este pasaje, versos 9 al 11, estoy hablando de la autocondenación. Hacemos. Ese es el asunto de no vivir en la gracia, sino en estar haciendo, no recibiendo. Creemos que hacemos para que Dios haga algo. Es todo lo contrario. Sino que hacemos porque ya Dios hizo algo por nosotros. En el capítulo 8, versos 9 al 11, dice de esta manera. Pero ellos, hablando de la mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, al oír esto, acusados, que Jesús les dijo, el que es libre de pecado, tire la primera piedra, porque la ley decía que había que matarla a pedradas. Y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces dice, al oír esto, acusados por su conciencia. ¡Wow! Si algo nosotros estamos entrenados, aunque sea mal, es acusar. Pero cuando alguien con conocimiento de la palabra encuentra a una persona acusando a otros, condenando a otros por cualquier cosa que haya hecho, y uno los lleva a algo tan simple, el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Con solo eso, la autocondenación que hay, autoacusación que hay, que eso es lo que hace condenar y acusar a otros, lo para en raya y lo golpea. Yo no entiendo, pues sí entiendo, es una frase que tengo que quitarla. Sí entiendo que hay muchas personas que pasan señalando y acusando a otros, donde todos estamos simplemente por la misericordia y la gracia de Dios en Él. Voy a seguir. Salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Que iban a condenarlo, a condenarla. Si con lo que le dijo el Señor despertó la conciencia de ellos y vieron que la conciencia de ellos estaban llena de condenación, de acusación, de muerte. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ojo, no Arnoldo, no el pastor tal, sino Jesús. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Siempre de cuando hablo esto digo: si Dios, si mi Cristo Jesús, que dio la vida y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, no condena, ¿quién soy yo
No tengo ni autoridad como pastor para condenar a nadie. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien que ha fallado? Le dijo, vete y no peques más. Esta mujer fue confrontada, no con el pecado, sino con la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una de las cosas que debemos de limpiarnos es de esa conciencia de condenación, esa conciencia de acusación. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos. Es que lo que tenemos no es por mérito. No es porque yo ayuno mucho ni porque oro mucho, sino porque creo en lo que Dios ha dicho que me ha dado. Dice, porque por gracia, por regalo sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Note algo, la fe y la gracia de salvación, la fe y el don de salvación y el don de fe es un regalo que Dios nos dio a nosotros. No tengo que ayunar para ser salvo. Hechos 16:30, cuando le preguntó a aquel carcelero a los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es creer. Es lo único. No le dijo, mira, vaya y entre 4 días en ayuno. Vaya y ore mucho. ¿Saben a las cosas terribles que vamos a ver la que es la gracia? Es que nosotros, incluso la iglesia evangélica, ha puesto tantas penitencias y juzgamos y condenamos a otras doctrinas que ponen penitencias cuando se confiesan, pero al creyente también le ponen penitencias de ayuno, de oración. La oración y el ayuno no es una penitencia. El congregarse no es una penitencia. El sentarlo en la última banca, pastor, eso es disciplina. Disciplinar es enseñar a las personas, no castigarlas. Y nosotros, como hemos sido tan enseñados tradicionalmente con esto, todavía hay condenación. Todavía creemos de que no hemos recibido porque nos portamos mal, porque no obedecimos a Dios. Todavía creemos de que falta más ayuno, falta más. ¿Cuándo vas a llegar al nivel donde digas, ya hice todo, ahora se va a manifestar? Pues no es por méritos, es por la fe en la gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Estoy hablando de fe, de operar en la fe, pero aquí estoy hablando en lo que obstaculiza la fe, esa condenación, esa situación. Capítulo 5 de Romanos, verso 1 y 2. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Soy justificado no porque camine en mayor santidad o porque dejo esto o porque hago esto. Soy justificado porque creí. Solamente. Dice, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe por qué hay tantas guerras? Porque las personas no tienen paz con Dios. Se enseña mucho en la Navidad aquel pasaje donde dice que buena voluntad a los hombres y paz a los hombres de buena voluntad. Entonces dice, pero qué extraño, paz. Si solo guerras, pleitos, tantas cosas que hay, porque ahí no está hablando de la paz del ser humano, sino la paz que hay entre el hombre y Dios. Cristo vino a que sea restaurada la paz
entre el hombre y Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántas personas tienen miedo a Dios? ¿Cuántas personas me dicen, pastor, ore por usted porque yo soy tan pecador? No han creído la justicia de Dios, donde 2 Corintios 5:21 dice que hizo pecador a Cristo para hacerme justo en Cristo Jesús. Porque hemos sido enseñados a mérito, a ganarlo, a ganarlo. Y claro, cuando viene esto, nuestra conciencia no restaurada, nuestra conciencia no desarrollada en la bendición de Dios, en quiénes somos, qué es lo que hay dentro de nosotros, todo el bien de Dios, se revuelca. No acepto eso. Bueno, quiero decirte algo, que la paz que hay entre Dios y usted y yo, no hay nada que podemos hacer, ni hay nada que dejemos de hacer que la pueda quitar. Eso es de Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es conocer fe, pero qué importante es no caminar en condenación. Más de una vez, yo he estado orando y cuando a orar empiezo a pedirle al Señor perdón. ¿Cómo? No, lo que te pasa, estás justificado. Cometiste un error, de vuelta, cambia de dirección. Sí, porque vemos pecados, que lo que pecado significa es errar al blanco, a no darle al blanco, como las obras solamente de la carne, pero hay muchas otras cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Por quien también tenemos entrada por Cristo Jesús, porque somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada también por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¡Wow! ¿Qué es gracia? Es un regalo. ¿En qué debo estar firme? En el regalo. ¿Cuál es ese regalo? Cristo Jesús y su obra terminada. Ahí tengo que permanecer firme. No importa lo que la mente me dicte, no importa cuánto me acuse, no importa cuánto me señalen, no importa cuánto me juzguen, no importa cuánto me condenen, voy a permanecer firme en esa gracia. Y nos gloriamos en la esperanza, en la visión de la gloria, la visión del todo el bien de Dios, de la gloria de Dios. Nuestra fe no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Por eso nosotros respondemos en fe a lo que Dios ha dicho y no para que Dios haga. Respondemos en fe lo que Cristo ya hizo, no para que haga. Nuestra fe responde a la salud, a la salvación, a la justicia, a la prosperidad, a la paz, al gozo, a la fe que ya Dios nos dio, no para que sea. La fe se apropia de lo que Dios ya ha provisto. La fe solo se apropia de lo que ya Dios ha provisto por gracia, por regalo, no por mérito, sino por gracia. Juan capítulo 19, verso 28 y 30 dice de esta manera: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, cuando ya estaba todo consumado, está hecho, ¿qué tienes que hacer? Decir. Wow, esto está. ¿Digo qué, pastor? Lo que ya está consumado. Dice,
para que la escritura se cumpliese. Ojo, está consumado, hecho está. Pero para que la escritura se cumpliese, se manifieste, lo dijo, tengo sed. El verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, en otras versiones dice el vino amargo, dijo, consumado es, ya hecho está. ¿Qué voy a decir? Hecho está, consumado es. ¿Y qué está consumado? La obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Salvación, justicia, paz, gozo, sanidad, prosperidad. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la versión Dios habla hoy, el verso 30 dice de esta manera, Jesús bebió del vino agrio y dijo, me gusta, cómo nosotros tenemos que aprender a confesar lo que está consumado, lo que ya está hecho, la obra de Jesucristo, no agregarle a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero así de fácil y simple, así lo puso el Señor. Que nosotros, los seres humanos, y voy a meterme ahí, los predicadores, lo complicamos un poco más, es otra cosa. Dice Jesús, bebió del vino agrio y dijo, todo está cumplido. Y si está cumplido, si ya terminó, terminó. Decía un profesor mío, punto y aparte, otra cosa viene. Todo está cumplido. Esa es mi posición, esa es mi fe. Ahí debo de operar, que ya todo está cumplido según Efesios 1:3. Estamos bendecidos en los lugares celestiales. Ya todo en el mundo espiritual está cumplido. Para que se manifiesten las escrituras, ¿qué tengo que hacer? Confesarla. ¿Confesar qué? Lo cumplido. Hay algo que me llamó mucho la atención, que Dios me habló, fue, Arnoldo, habla lo que quieres, no hable lo que tienes. Habla, confiesa lo que quieres, no lo que tienes. Y eso es lo que hace mi Dios. Había tinieblas en Génesis 1:3. Habló lo que quería, luz. No se puso a dar toda una cátedra explicando por qué estaban las tinieblas. Desde el principio lo dice. En Génesis 1:1 dice, en el principio, no da explicaciones de nada. ¿De dónde viene? ¿Qué viene? Nada. En el principio. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Apocalipsis capítulo 21, versos 5 y 6. Estoy estableciendo que si algo te provoca condenación es pensar que necesitas hacer algo o dejar de hacer algo para que Dios te lo dé. Estoy demostrando que ya Dios lo dio. Y el que estaba sentado, ¿quién es el que estaba sentado según Efesios capítulo 2, verso 6? Cristo Jesús. Y nosotros con él. En el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Cosas grandes y maravillosas, dice Deuteronomio. Cosas grandes y maravillosas están en este momento por manifestarse, por suceder. No que irán a suceder, no, ya sucedieron en el mundo espiritual. Ahora se va a manifestar. Pues háblalo. Lo que tú quieres, lo que tú deseas. Tome la posición de autoridad en fe.
Tome la posición de Señor, de Rey. Dice que somos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1:6. Tomemos esa posición. Empecemos a operar en lo que es fe. Entonces, por eso estudiaremos más de fe y recordaremos cosas que hemos estudiado de fe. Y me dijo, escribe. Esto es. Yo les comentaba a ustedes que en enero el Señor puso en mi corazón que escribiera mis oraciones. Yo escribo mis oraciones mentalmente. Estoy orando y escribiendo mis oraciones y después las digo en voz alta. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra es fiel. Es Cristo Jesús. Es verdadera. No hay mentira que pueda detenerla. Y me dijo, hecho está. Levantémonos en las mañanas y digámosle al Señor, hecho está, Señor, mi provisión para este día, hecho está antes de la fundación del mundo. Mediodía, gracias por la provisión que me has dado y que se va a manifestar ahora en la tarde. En la noche cuando nos acostamos, gracias Padre, porque hecho está el día de mañana, va a estar mucho mejor que el de hoy. Yo soy, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere fe, yo daré gratuitamente. Romanos 8 dice que gratuitamente fuimos salvos. Yo daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente. Lógico que el que pagó el pésimo precio que no podíamos pagar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, alto precio pagó, pero para nosotros, gratuitamente. ¿Somos salvos? Gratuitamente, por medio de la fe. ¿Somos sanos? Gratuitamente, no tenemos que pagar. Con oraciones, ayunos. No tenemos que pagar con santificarnos. Gratuitamente de esa agua de la vida. Entendemos que la fe se apropia solo de lo que Dios ya nos ha dado a través de la gracia solamente. Y esto es importante. Esto es sumamente importante. Que debemos solamente creer en lo que ya Dios nos ha dado por su gracia. Porque no podemos ejercer fe en algo que no es nuestro, en algo que no está dentro de la gracia de Dios. Una persona no puede ejercer fe y creer por la pareja de otra persona, de la esposa o el esposo de otra persona. Eso no está en la gracia de Dios. Pero creer por una esposa, un esposo, conforme tú lo deseas, conforme a la palabra de Dios, ahí sí puedes ejercer fe. El error es vivir en nuestra propia justicia y no en la de Dios. Ese es un error que trae autocondenación. Vivir en nuestra propia justicia. Y dice Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Wow. Filipenses capítulo 3, versos 4 y 9, para explicar más, dar ejemplo de que realmente todo lo hemos recibido gratuitamente. Dice, aunque yo tengo, Pablo hablando, puede leerse todo el capítulo 3,
Hermoso. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O el reto de Pablo. Circuncidado al 8º día. Tremendo judío. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, lo máximo. Preparado. Llamémosle un teólogo. En cuanto a celo, pasión, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ay, ay, ay. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, eso no vale. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Sí, lo dejó todo eso, lo hizo a un lado. No es que lo abandonó, no, es que lo puso en segundo lugar, porque eso era obra de la carne, era ley, y lo tengo por basura. Lógico, a lo que es mis méritos, al mérito de Jesús, lo mío, mi justicia, es como trapo de inmundicia, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era su propia justicia? Soy un hombre de ayuno, soy un hombre de mucha oración, y no estoy en contra de eso, tiene su lugar. Soy un hombre que me congrego todos los días. Soy un hombre que estudio la Biblia todos los días. Soy un hombre, por eso es que Dios tiene que darme. No, momento. Yo he escuchado a algunos que dicen, es que era tan buena gente que tiene que haberse ido para el cielo. Es que esto no es por mérito. No entramos al cielo por mérito. No entramos al reino de Dios por mérito, por nuestro mérito. Es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Entramos por creer. Vamos por creer. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque la propia justicia lo que hace es condenarme. Que es por la ley. Ese es el antiguo pacto, sino la que es por la fe de Cristo, no en Cristo, sino la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Notemos que este pasaje nos ha hablado de enseñanza, dirección y palabra. Y se me fue el tiempo. Pero si algo deseo que haya quedado claro, continuaremos el próximo domingo, es que nosotros no podemos caminar en autocondenación, porque si no llega a frenar, obstaculizar la fe. Estamos operando desde nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la fe en su posición? Somos hijos de Dios. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Y somos lo que Dios dice que somos. Por tanto, toda aquella que ataque mi fe, ojo, mi fe, no a ti, mi fe, no a mí, mi fe, que ataque a través de la autocondenación, pues quiero decirte algo, no lo recibo, lo hago a un lado. Amados hermanos, confío en Dios que hayamos recibido del Padre Celestial esta palabra y empecemos a caminar, porque algunos se están autocondenando
y creen que es por falta de fe, por falta de ayuno y oración, que no se manifiestan algunas cosas. Y no, es algo que se llama autocondenación que está deteniendo el fluir de todo lo que Dios le ha dado. Bendecidos.